Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy Carla del Faro Odi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Hoy nos acompaña una de las voces más destacadas de la lírica mexicana, con una trayectoria que abarca escenarios nacionales e internacionales y cuyo camino ha sido marcado por disciplina, vocación y un profundo amor por el arte. Acompáñanos a descubrir su historia, quédate aquí con nosotros porque nos va a contar desde sus primeros pasos hasta su visión actual del mundo musical. El barítono Alberto Albarrán, bienvenido. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches y muy contento de estar aquí contigo, muy halagado también de que me des este espacio para poder que puedan conocer un poquito más de mí. Y pues bueno. No, y bueno, y te decía yo fuera de cámara que la halagada soy yo, porque gracias por aceptar la invitación. Sé que a veces es difícil por los tiempos, ¿no? Pero en verdad el esfuerzo se valora muchísimo. Y bueno, todos quieren saber cuál es tu primer recuerdo relacionado con la música. Híjole, creo que yo no fui alguien que empezó a estudiar música de una temprana edad. No vengo Ok, de una familia de músicos. Y creo que mis recuerdos de la música son en casa, por supuesto. Mi familia escuchaba música ranchera en general, ok, que eso es algo que con lo que yo crecí, música en español, Leodán, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, eh, Enrique Guzmán, y yo recuerdo mucho aprenderme estas canciones, sabérmelas, sin siquiera saber lo que era cantar, ¿no? Sin claro. siquiera pensar que yo quería ser cantante, pero me llenaba de mucha emoción escuchar la música y, y pues de alguna manera también era muy chistoso porque eran gustos musicales que, bueno, yo estuve en la primaria en los noventas, ¿no? Ajá. Entonces, evidentemente, ningún niño de 12 años o de 10 años escuchaba a Juan Gabriel o a Rocío Dúrcal o a Leo Rodán o a Mijares, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, había por ahí dificultades de, de yo entender lo que se escuchaba en ese momento, ¿no? Yo tengo hermanos, tengo primos, pero hay una pequeña brecha ahí generacional. Yo soy un poco más grande que ellos, entonces en ese aspecto, pues yo era un adultito, niño escuchando música de grandes. Claro. Bueno, y justo a eso iba. Entonces, ¿cómo eras? Digo, ya nos dijiste, como un adultito, pero eras curioso, tímido, inquieto. ¿Qué hacías además de escuchar música? Yo Ok, era tímido y pues bueno, la música también me cambió muchísimo, ¿no? Después de sí, que la tomé como una vocación y, y pues a mí me encantaba, como cualquier niño, jugar fútbol, eh, ver caricaturas, por supuesto, ujú. y, y cuando me tocaba hacer mis quehaceres, tal cual, dicen como Esperancito, escuchaba la música, escuchaba música y ponía a Javier Solís, Ok, ponía que es uno de mis primeros grandes referentes, que yo sí, escuchaba esa voz aterciopelada y esa voz bellísima con unos fraseos que ahora que sé un poquito de música, me doy cuenta que era una maravilla, ¿no? claro. Y, pero eso era, ¿no? Jugar en el patio de la casa de mi abuela. eh, y la música no estaba ahí como en una ventana aún, ¿no? Sí, No era algo que yo decía, yo quiero ponerme a tocar una guitarra, no. En ese claro. momento no. ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezas con esto? Cuando empiezo un poquitito después, ya por ahí de la secundaria. Ok, eh, Recuerdo que mi tío Sergio se llama, tenía una guitarra y de repente él compraba sus libros de guitarra fácil y yo lo veía tocar la guitarra. Entonces en algún momento me agarró y me dijo, vente. Y, y me enseñó un par de acordes, empecé a aprender. Después en la secundaria llegó un maestro de música y dijo, la directora, bueno, va a haber una nueva estudiantina aquí por ok, primera vez y quien quiera pertenecer aquí, adelante, traigan su guitarra y dije, es el momento, ¿no? sí, Ahí se abrió la puerta, una de las tantas puertas, porque esto creo que
uno entra, este es un edificio enorme que llegas a una puerta y después hay que abrir otra puerta y otra, y esto no para, ¿no? Y a la fecha creo que no hay final, no hay final de este gran edificio musical. Y entré a esta estudiantina, empecé a tocar un poco más la guitarra, a, a involucrarme más, en saber que yo no solamente podía ser el escucha, sino también podía interpretar esas canciones que tanto me gustaban. Claro, Entonces, también es un momento, creo que crucial para cualquier persona, la adolescencia, sí. ¿no? Es que puede ser terrible. Yo creo que para mí, bueno, nada, con mi familia pidió otra cosa, pero para mí fue muy llevadera gracias a la música, Claro, porque entré a la adolescencia y entré a la música al mismo tiempo. sí. Eh, Pasó este tiempo, eh, ya cantaba un poquitito, creo que no hay ninguna grabación para ahí, espero que no, porque no tengo idea de cómo sonaba aquello, pero entre el cambio de la voz y todo esto, y me gustaba salir cada 8 días a cantar a las escuelas, en los festivales, las noches coloniales, Claro, y agarrar el micrófono y sentirme de alguna manera protagonista de, ¿no? sí, O sea, porque yo para el deporte pues me gustaba jugar fútbol, iba a las escuelas de fútbol, pero aunque me encanta el fútbol, evidentemente yo era muy malo, ¿no? ok. Entonces yo era el portero, ¿no? Y me encanta, ¿no? Pero cuando algo no es para ti, aunque te guste, ¿no? Sí, Es muy complicado. Eh, y en la música, no, en la música, creo que desde el primer momento sentí que yo estaba ahí por algo, que en ese momento yo, mi tío me dijo en el momento correcto, vamos a tocar este acorde, ¿no? claro, Y ahí despertó algo. Y eso fue en cuanto a mi acercamiento, primer acercamiento a la música, fue en la música popular. claro. Después de esto, yo ingresé a la preparatoria, en la prepa 8, gloriosa preparatoria 8, que es de la universidad, ¿no? De la UNAM. Y yo quería estudiar guitarra, porque en las escuelas, o sea, en la escuela nacional preparatoria hay actividades artísticas, Sí, guitarra, teatro, coro, danza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo decía, bueno, yo quiero tocar más guitarra, yo quería ser guitarrista, me encantaba la guitarra. También la verdad, y dicho sea de paso, entre paréntesis, era muy malo, pero yo no lo sabía, porque después uno va conociendo más cosas, ¿no? claro. Y recuerdo mucho que a mí me tocó entrar el año de la huelga a, a la UNAM hace 25 años Sí, de eso, ¿no? Un periodo complicado donde pues empezamos por ahí de enero, ¿no? Y el semestre fue cortísimo, lo recuerdo. Y cuando llegué a la prepa dije, quiero estudiar guitarra, llevar mi guitarra para todos lados y buscaba al maestro de guitarra para entrar a su clase y nunca lo encontré. Y una vez llegó una señora de carácter muy amable y dijo, ¿qué esperas aquí? Dijo al maestro de guitarra, ah, vente para acá. Y me jaló. ok. Y de repente voy viendo que abre el estudio de música, el salón de música, y dije, ah, pues sí es aquí. Y pues no, la verdad es que la maestra me raptó, me dijo, a ver, canta. Dijo, ay, pues tienes buena voz. Esta es la clase de coro, ¿no te quieres quedar? ¡Qué barbaridad! Y yo, no, yo ya sé cantar, decía yo. Yo quiero Sí, tocar la guitarra. No, mira, a ver, canta, canta, ok. Y me dieron unas hojas muy chistosas, ¿no? Con 5 líneas y con un montón de notitas, cosas negras ahí. sí, Yo dije, claro. y empezaron a cantar mis compañeros, empezaron a vocalizar, muy chistoso, yo me burlaba porque todos tenemos el, el mito de la ópera, de que es Claro. aburrida, de que es pose, es Sí, etcétera, sí, sí. etcétera, ¿no? Y yo decía, esto suena así, vocalizan muy chistoso esto, yo no quiero hacer esto. Claro. Y pues bueno, recuerdo, o sea, creo que fue por ahí de febrero que escuché por primera vez un acorde en do mayor que empezaron a enseñar mis compañeros, que ya llevaban tiempo en el coro,
sí. haciendo la misa de coronación de Mozart. Y yo, cuando escuché ese acorde, te lo juro que es la que a mí no se me olvida esa nota. O sea, es un momento increíble. Dije, pero como que sí quisiera estar aquí. Sí. Y me quedé, y en mayo de ese año cantamos los coros de los 9 planteles en la sala Nezahualcóyotl Ah, con la qué bueno. Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria, el concierto de homenaje al maestro preparatoriano. Eso fue en el año 2000, Sí. mi primer concierto. Yo tenía 16 años, Oy, 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 qué 16 bonito. años, y pues aprendí un poco de solfeo ahí. La maestra María Teresa Gutiérrez, a quien le estaré siempre infinitamente agradecido de que haya pasado y me haya robado, ¿no? Sí, Porque, porque así fue, y lo recuerdo con mucha emoción. Por ahí claro. tengo el disco todavía, ahora lo escucho y yo siendo músico profesional digo, qué maravilla que chicos entre 16 y 19 años, más o menos, cantaran la misa de coronación de Mozart en la sala de Nezahualcóyotl con la Orquesta Nacional, con la Orquesta de la Escuela Nacional de Preparatoria, ¿no? O sea, Sí, claro. es algo impresionante, es algo que me dejó marcado, y creo que hay muchos compañeros que estuvieron ahí. Te puedo decir, del Coro del Teatro de Bellas Artes, Ramón Yamil, Gerardo Reynoso, que es compañero mío del Coro de Madrigalistas, una gran escuela, Ricardo López, baritonazo también. Muchos cantantes salimos de esos coros, Sí, y estoy casi seguro que tienen más o menos la misma historia que yo, que si te comparten algo sería muy similar, ¿no? sí. La orquesta la dirige todavía, y en ese entonces la dirige el maestro Luis Samuel Saloma, que fue Ok. concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional durante muchos años, de una familia de violinistas icónica en el país, ¿no? Sí, Yo, evidentemente, en ese entonces no lo dimensionaba, y ahora que lo veo, digo, qué afortunado. O sea, empezamos con el pie derecho. claro. Y había grandes maestros ahí en los coros de las 7 preparatorias, de las 9 preparatorias, perdón. Sí, Muchos de ellos ya no están. Y lo que sé es que, afortunadamente, creo que todavía este programa sigue, sí, en los coros. No sé con qué impacto. eh, el maestro Saloma sigue dirigiendo la orquesta, wow. y una gran orquesta, porque aparte muchos de los músicos, la gran mayoría de los músicos, eran integrantes además de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sí, Entonces aquello es un deleite de una orquesta profesional con un coro de estudiantes. Ni siquiera, pero aparte ni siquiera estudiantes de música, claro. estudiantes preparatorianos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí fue donde yo dije, ah, caray, como que a mí me gusta esto, ¿qué está pasando? ¿Lo puedo hacer? No sé, vienen muchas dudas, muchas preguntas, pero también ahí llegó un momento donde dije, creo que por aquí va, Claro. ¿no? Yo veía a la estudiantita que estaba muy padre, pero decía, pues no, o sea, ya llegó, no, yo ya no quiero esto, Sí. ¿no? Por supuesto que en casa seguía escuchando a Javier Solís, y eso jamás lo he dejado de hacer, porque ya a ratito Sí, sí, hablamos de sí. eso, pero, Claro. pero para mí fue un cambio de verdad mayor. Creo que me acuerdo bien del dato, pero fue por ahí el 16, 17 de mayo del 2000, mi primer Wow. concierto en San Nezahualcóyotl, hace 25 años de eso. Sí, Y al año siguiente hicimos Carmina Burana. Y cuando hicimos Carmina Burana, pues yo cantaba en la sección de los bajos, sí. y aún así ahí, por ejemplo, decía, me gusta la música coral, me gusta esto, pero seguía escuchando la ópera y me parecía rara. Ujú. O sea, decía, como que, como que esto está teatro cantado, no, me parecía muy chistoso, Sí, ¿no? Y cuando hicimos Carmina Burana, con exactamente la misma historia, los coros de las preparatorias y solistas, que te puedo decir que era, sí, me sigues escuchando, sí, ¿verdad? sí, 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 perfectamente bien. Hola, 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 ¿sí? ¿Bien? creo que por ahí se trabó, ¿verdad? Ah, No, no, ok, no. Sí, todo bien. muy bien. Estaba la soprano, era la maestra Conchita Julián,
Ok. una súper soprano que cantaba un dulcísimo. Perdón, hola, creo que andamos medio trabaditos, ¿verdad? Pero todo bien, puedes seguir hablando porque te escuchas bien. Ya regresamos. Ok. Ah, sí, pero, ok, es que este, era Conchita Julián la soprano, que cantaba una Carmina Burana, de que ella, o sea, como no ha habido ninguna, muchas otras más, ¿no? Eh, eh, bueno, hace poquito acabo de cantar Carmina Burana con otra gran soprano, que es la soprano del momento haciendo Carmina Burana, que es la maestra Anabel de la Mora. Le mando un saludote. Pero en ese entonces fue Conchita Julián y el barítono era el maestro Juan Orozco, Ok, wow. que ahora vive, está en Alemania, en la ópera de Friburgo. Sí, Y yo cuando escuché cantar al barítono dije, "Ah, ahí viene otro decreto, ¿no?" Y dije, yo un día quiero cantar eso y quiero cantar ahí enfrente, quiero ser solista. sí, Investigando ya, pues, con la maestra Tere, que era la maestra de coro maestra, ¿sabe que me da clases de canto? No, yo no soy maestra de canto, pero te puedo recomendar un maestro. Y en ese entonces Gerardo Reynoso iba al coro todavía como exalumno y, y decía, vayan con el maestro Enrique Jasso, claro. gran histórico maestro Jasso, que recordado por muchos, polémico como el solo, pero fui y lo buscamos, varios compañeros y yo, y nos recibió en su clase. Eso fue 2002 ya. Y pero, claro que sí, mijito, como era maestro. Pero fíjense, ustedes saben ver música así, maestro, estamos en la escuela de prepa, muy bien. Hay ensayos tal día y tal día, día a día en el conservatorio y aquí en la Facultad de Música, que Claro, en ese entonces era la Escuela Nacional de Música. sí, Vamos a hacer la ópera Caballería Rusticana. ok, Pues vamos, ¿no? O sea, y esa fue mi primera ópera que la hicimos en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuela de Ponce. uf, Cantaba la maestra Estrella Ramírez, Jorge Maciel, Juan Orozco, elenco, o sea, eran elencos sí, increíbles y ahí hacíamos de todo, nos maquillábamos, nos peinábamos y ahí fue donde me enamoré de la ópera. Ahí wow, fue donde, por supuesto que conocí a Carmina Burana, pero ahí sí, llegó el teatro a mi vida y llegó un mentor que era el maestro Jasso, sí, que aparte de ser un maestro de canto, era un maestro que hacía que te enamoraras sí o sí de la ópera, o sea, no había otro camino, o sea, sí, llegó el momento donde yo escuchaba, de las 24 horas del día, escuchaba 24 horas ópera, ¿no? sí, Y te puedo decir yo, por ejemplo, Caballería Rusticana, Payasos, fueron las primeras óperas, El Trovador, óperas que me sé de memoria y que wow, me enamoraron del género, sí, ¿no? Y empezamos a tomar escenario, o sea, yo tenía ahí 17, 18 años, empezar a cantar papelitos, hacer ese tipo de cosas, y ahí es donde completamente me di cuenta que ya no había vuelta atrás, sí, o sea, que ya no era lo había, tuyo. a mí me preguntan, muchos me dicen, ¿y cuándo decidiste ser músico? ¿Cuándo decidiste ser cantante? Yo, la verdad es que no lo he decidido, ¿no? Sí, No de esa decisión nunca la tomé, nunca la claro, tomé, simplemente aquí estoy, sí, ¿no? Hoy, 25 años después de esa primera vez en estar en esta World, no te puedo decir, tal vez sí el día de la Carmina Burana que te digo, sí, dije yo quiero estar ahí, pero fuera de eso no fue como mi plan de vida, quiero ser cantante, simplemente se ha dado. sí, Y sí, afortunadamente para bien, me siento muy afortunado, ¿no? Porque he tenido oportunidad de hacer muchas cosas, de seguirlas haciendo y con muchas ganas de buscar nuevas cosas, ¿no? Siempre claro, esto es así, es muy cambiante, pero así fue mi historia en la música hasta ese momento como estudiante. La primera vez que hice examen para la Facultad de Música me rechazaron y me ok, dijeron que me dedicara a otra cosa, pero de esos golpes también uno se levanta y claro, es un camino rocoso de mucho rechazo,
de pocas victorias a veces, pero que cuando llega una victoria es algo maravilloso, ¿no? O sea, la voz es muy difícil de tratar. Yo ahora como maestro de canto trato de ser muy empático con mis alumnos y decir, lo primero que necesitas saber es que lo que estamos haciendo de todos los instrumentos, no sé si estoy diciendo la verdad, pero de todos los instrumentos, creo que es el más difícil y el más delicado, ¿no? Sí, Porque no es algo tangible, no así es es. algo que tenemos aquí en la guitarra o el piano, no lo vemos. Sí, sí, Y, eres tú. y bueno, sí, sí, ya hablé mucho, ¿verdad? Perdona, pero No, 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 qué bueno, qué bueno. A mí es lo que me gusta y lo que vengan a hacer justamente. Tengo una pregunta antes de continuar, sí. nada más. ¿Tus papás cómo lo tomaron cuando dijiste voy a estudiar música? Mira, mi familia era como, bueno, está bien, había como reservas de ¿Ok? saber, es que tampoco sabían qué música iba a estudiar, ¿no? Tampoco sabían mucho qué era lo que yo quería hacer, veían que yo estaba muy emocionado y todo, y también que comencé a empezar a generar para mí desde muy temprana edad, ¿no? O sea, Claro, que yo de alguna manera era solvente para mis gastos de un chico de 17, de 18, 19 años, ¿no? claro, Pues sí, bueno, no había mucho problema y, y pues afortunadamente apoyo hubo. Sí pienso que había como que reserva de saber de qué se trataba eso. Y esto creo que se curó un poco en la primera vez que yo canté en Bellas Artes, claro, que fue una final de un concurso Carlo Morelli hasta el año 2006. O sea, yo tenía sí. 22 años y me vieron cantar por primera vez en Bellas Artes y como, ay, como que Ay, sí Dios. está en serio Claro. esto, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y sí, y digo, a la fecha he tenido apoyo de ellos. Eh, tuve la oportunidad de estar varios años en Alemania cantando ópera y el apoyo siempre ahí, ¿no? claro, Eh, difícil, que pienso yo, para una familia de no músicos, sí, saber de qué se trata esto y cómo funciona esto. Saber que esto no es como decir, pues soy arquitecto y me voy a meter a una firma de claro, arquitectos y ahí voy a hacer mi carrera y estoy creciendo. Esto es muy diferente. Esto es muy delicado, esto tiene hay que tener mucha paciencia, sí, hay que tener, decía, decía el maestro Jasso, hay que tener un lomote, ¿no? Sus palabras que decía Domingueras, y hay que aguantar muchas cosas, sí, porque, pues evidentemente, ahora veo esto en nuestro país, donde los chicos, los jóvenes de 22, 23 años, empiezan a cantar de una manera increíble y están más preparados, hablan idiomas, son actorazos, se cuidan mucho. Wow, ya sí, cambió sí ha muchísimo cambiado para mucho bien. la Creo que sí, el nivel artístico ha crecido mucho. También creo que nos podemos referir un poco a que las comunicaciones, las redes sí, sociales, eh, el YouTube, hace que estemos más cerca de todo. así es. Antes decíamos, ¿cómo cantarán un cantante no así? No sé. ¿Cómo cantarán los alemanes? Ah, pues ahí, quién sabe, ¿no? Pero allá Sí, está la chamba. Ok. Y después cuando empiezas a comparar y saber que nuestras voces mexicanas o las voces latinas en general, porque puedo hablar, escuché chilenos, escuché argentinos, wow, o sea, no pedimos nada a los europeos, de verdad. claro, Allá tiene otras cualidades, ¿no? Que su capacidad sí, musical, que desde edad temprana, pues nos llevan a un músico profesional mexicano le llevan 20 años de ventaja, porque ellos 20 años antes ya lo hicieron, sí, ¿no? Pero sí, esa sí, capacidad que veo ahora es increíble. Hay un nivel de competencia importante, ¿no? Desafortunadamente, no hay tanto trabajo como debería haber o para la cantidad de cantantes que somos en nuestro país. sí. Falta Pero sí, difusión, sí, bueno, falta me desvió un difusión. poquito.
No, 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 pero está bien. Pero Sí, y fíjate, justo lo que estabas diciendo ahorita, y por una de las razones por las que también se me ocurrió lo de abrir este espacio, es justo eso. Yo a veces les digo que la comunidad o cuando ustedes van a dar un concierto o algo, es muy cerrada, ¿no? Entonces, siempre se enteran del concierto los mismos. Entonces, o son sí, los músicos o son los familiares, y la gente que local, pues, o que no tiene idea, te dice: "Es que nunca hay nada". Entonces, como que sí, falta claro, esa parte, ¿no? De llegar de armar públicos, de formar públicos. Entonces, claro. bueno, por eso está justo este espacio, ¿no? Y a veces hasta es gratis, ¿no? O sea, Claro, es gratis para el y no público, se ¿no? enteran, y la gente no se entera. Entonces, sí hay que Sí, moverlo así es. un poco más, ¿no? Pero sí, sí me parece muy Claro, importante. Bueno, y el espacio está para esto también, ¿no? Y bueno, a ver, gracias. ¿cuándo se da la oportunidad de llegar a Bremen? Ok, mira, eso fue un año después de ese Carlo Morelli, del Okey. 2006. En 2007 eh, vino una, director alemán, un Ujú, empresario alemán, un intendant, como ellos dicen, que era el director, era y es el director todavía de este concurso que existe aún, que se llama okey, Competizione dell'Opera, ya. que se hacía cada año en la ciudad de Dresden, en Alemania, y él Ujú, hacía las eliminatorias en ciudades importantes del mundo. Se iba a Seúl, se iba a Moscú, a Berlín, Madrid, Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México, Nueva York, etcétera, ¿no? Eh, sí, y en ese momento, pues bueno, yo dije, pues, bueno, voy a aplicar, voy a hacer ese concurso, pues, ¿qué puede pasar, no? Y esa audición fue en el CNA, okey. eh, fue 2007. Ujú, Y hice la audición, tenía yo en ese entonces 23 años y me acuerdo muy bien que me sentí muy bien en la audición, éramos muchos cantantes, en ese entonces estaba Marcela Chacón, estaba Enrique Ángeles, estaba Hugo Colín, que en paz descanse, una generación de cantantes picudísimos, ¿no? sí. Que en ese entonces todos éramos muy jóvenes y, y fuimos al concurso en, en, en Dresden y antes de que dieran los resultados, esta es una anécdota muy chistosa, pero yo así, fui al baño, ¿no? Al CNA para esperar los resultados, me quedé, ay, tengo que ir al baño, tengo mucha agua, y me encontré a este señor, al intendente, al mero mero, y me dice, ¿hablas inglés? Yo sé un poquito. Me dice, oye, me di a entender y entendí como podía, porque no era muy doctor con los idiomas en ese entonces, y me dice, fíjate que te voy a decir, vas a ir a Alemania, te voy adelantando, vas a ir a Alemania, pero después de eso, pase lo que pase en Dresden, yo creo que vayas a otra ciudad que se llama Bremen, que está a 5 horas de Dresden, porque este es mi primer año como intendente. Yo no sabía que era un intendente, ¿no? Sí, Del teatro de Bremen. okey. Y ya eso me dijo, soy el director general. Ok. Y este año va a haber un nuevo Opera Studio y me gustaría que tú audicionaras. Pues, pues a todo dar a los 23 años, o sea, todo Sí, está padre, claro. ¿no? Y yo Sí, dije, pues voy. Y ya como fuimos, me acuerdo que, pues para ir a Alemania primero hay que estar en los vuelos. Antes era un poco más barato que ahora, ¿no? sí, Eh, Buscar la manera de quedarte allá. Para esto, este maestro Juan Orozco vivía ya en Bremen ahí. sí. Juan era alumno del maestro Jasso también, y ahí lo contrataron un año antes, en el mismo proceso, en el concurso de competición de la ópera, en el 2006, lo contrata el señor Fry, que era el director del teatro de Bremen, y se fue a Bremen y yo le dije, Juanito, oye, fíjate que el señor Fry me invitó para hacer audición. Ah, muy bien, pues de Dresden te vienes para acá y te quedas en mi casa. Perfecto. Okey. Me quedé allá. La verdad es que todo fue en blandito, ¿eh? Yo Sí, sé sí, sí, historias sí. trágicas de... Por eso digo que soy muy afortunado y siempre voy a Sí, estar muy agradecido ante todo, ¿no? Soy muy afortunado. Y pues bueno, llegamos a Dresden y en la primera eliminatoria
todos los latinos, bye, ¿no? Éramos como 60 cantantes, todos los latinos bye. Y me dije, bueno, pues ya sirve para pasear. Dije, ay, no, pero tengo que ir a Bremen. Claro. Ya me fui a Bremen, hice la audición y cuando llego ahí veo que el que ganó el tercer lugar el ter- estaba ahí en la audición, estaba el segundo lugar y estaban como 6 finalistas. Ok. Dije, no, pues ya me vine a pasear otra vez, ¿no? Y, y pues bueno, hice la audición y éramos unos 15. De esos 15 en la primera ronda se fueron 7. Me quedé, Ok. y para mí me quedé, ya estoy entre los 8 mejores. Para mí era un premio porque incluso ya muchos de los que habían sido finalistas en el concurso, que es un concurso de altísimo nivel, Sí. me quedé, pues como voy, me quedo, pues le gané. No, ya, con esto me voy feliz. En la segunda ronda, canta en otro idioma, ok, pues canté en francés, el área de Valentín. Me acuerdo que la verdad es que la canté muy bien, me sentí muy, muy bien. Muy nervioso también, ¿no? Porque ahí fue donde empezaron los nervios ya, a decir, a ver, está cerquita, Sí, sí, sí. está cerca, pero estás muy lejos, ¿no? Yo sabía mis alcances, ¿no? Y de esos 8, de repente nombran mi nombre de entre los primeros 3, Uy. y ahí me di cuenta, a ver, ahí pasaron muchas cosas en mi cabeza. Dije, ¿qué puede pasar? Que me venga aquí, ok. Y pues recuerdo que nos llamaron de uno en uno y había un cantante eh, coreano que había ganado el segundo lugar y sale y me agarra y me dice, me rosa así, congratulations. Dije, pero pues, ¿por qué si no me han dicho nada, no? Sí. Y ya entro y había un director catalán que hablaba español afortunadamente y estaba toda la comitiva, estaba el director general de música, es que allá pues, los teatros tienen una mesa, está el intendente, está el director de la ópera, está el director artístico, está el director musical, está el regisor, o sea, la plantilla eran como Sí. unas 15 personas ahí, y ahí el mexicanito sentado, no, yo no entendía nada de alemán, y me dice, yo estaba muy nervioso, me dice el intendente, que te, necesitas que te traduzcamos? Yo sí, por favor, porque quiero entender todo. Sí. Y me pregunta el director, ¿en cuánto tiempo piensas poder aprender a hablar alemán? Esa fue la pregunta. Sí. Y yo, en 2 semanas. Sí, sí, sí. Dice, pues en 2 semanas empiezas tu contrato. Dice, ¿quieres vivir Wow. en Alemania? Pues sí, Sí. pues adelante. Dice, el lugar es tuyo si lo quieres. Y yo, ay, sí, pero nada más déjenme despido de mi mamá y de mi abuela y de todo el mundo y ya después regreso, ¿no? Sí, Y así fue, o sea, ni siquiera lo pensé, o sea, en ese momento todo era rápido, era ya. claro. Y no me arrepiento de nada, tenía 23 años. Eh, ahora lo puedo decir porque lo veo ya como un cantante más maduro, que me Sí, siento ahorita en un momento muy completo en mi carrera, vocalmente y musicalmente. Pues en esos 23 años yo estaba verdísimo, estaba muy verde, no estaba completo, pero sí, sabía, y yo lo sabía, si no estoy, o sea, técnicamente no estoy, me falta esto, 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 esto. Decía, pero si no lo agarro ahorita, a lo mejor nunca vuelve a pasar esto. claro. Y así fue, o sea, me fui a Alemania, me fui a Bremen. ¿Cuánto Fue tiempo duro porque yo no estuviste? hablaba alemán. eh, Mi inglés, por supuesto, que estaba mejor, pero llegar a un país como Alemania donde, perdón, No, ¿que se cuánto traba un tiempo poquitito tu viviste? ¿Cuánto tiempo audio. viviste en Alemania? Casi 4 años. Okey. Y al principio, pues salir, llegué en octubre y yo me despertaba con el jet lag a las 9 de la mañana y todavía era de noche y salía al teatro, llegaba a las 10 de la mañana al teatro y cuando salía a las 4 del teatro ya era de noche otra vez. Fue durísimo, ¿no? Porque aparte, pues la barrera del idioma, la alimentación, aprender a vivir, porque
pues yo estaba muy apapachado en casa, todo lo tenía y era aprender a vivir y aprender a estar fuera de mi círculo seguro donde yo me sentía muy desenvuelto, donde yo profesionalmente empezaba a crear algo aquí. claro, Y fueron meses duros, recuerdo. O sea, la primera Navidad solo. Bueno, viví con Juan, sí, eh, entonces nos hacíamos compañía. Él también había dejado aquí su familia. Es ok, muy duro, ¿eh? Es muy duro estar en otro país. En sí, un país tan diferente en muchas cosas. Pareciera que no, pero sí, la alimentación, el clima, el idioma. claro, Y después de eso dije, te levantas y dices, tengo que aprender a hablar. Y sí, aprendí a hablarlo. Ahora sigo hablando buen alemán. Hace poco claro, vinieron unos amigos alemanes y me decían, Alberto, nos sorprendemos que hablas todavía muy bien alemán. sí, Y, pero fue para mí mm, mi escuela. Qué claro, chistoso, ¿no? O sea, es muy fuerte, ¿no? sí, Decir que fui a Alemania a aprender y sí, porque en Alemania yo en esos casi 4 años canté como 140 funciones de ópera wow, como solista, ¿no? Desde sí, la, por supuesto, desde la China de pronta hasta cantar Barbero de Sevilla o cantar Randini, cantar ópera contemporánea, cantar en alemán, cantar papageno en alemán. O sea, para mí eso sí, fue si a mí me preguntas cuál es el papel más papageno, difícil que has tenido que aprender, pues musicalmente yo sé que papageno tendrá muy poco sí, y que será muy fácil, pero hacer papageno en Alemania, diciendo los diálogos en alemán, yo estuve eh, el director de orquesta no me creía, decía, no, tú no puedes ser Papageno. Y el intendente el que me llevó, Alberto va a ser Papageno. Se estrenó la ópera y evidentemente pues yo no tenía entrenamiento, no musical, pero sí del idioma. sí, Entonces el intendente me dijo, Alberto, esta ópera vamos a hacerla por lo menos el próximo año otras 15 funciones y en 2 años otras 10 15 funciones. Te voy a poner un año completo con un entrenamiento con un actor. ok, Y te veía 3 veces a la semana durante un año 2 horas, palabra wow, por palabra, ¿no? Y para mí, cuando me dijeron, yo veía que pasaban y pasaban funciones y no me dejaban cantar. Llegó el día que dijeron, Alberto, ya, 20 de mayo de 2008 creo fue. Alberto, esta es tu función. No hay ensayo con orquesta, no hay ensayo de nada. Pero yo iba a todas las funciones, o sea, me sabía la escena ya, sin haberla sí, hecho, ¿no? Y canté Papageno por primera vez. Con los diálogos casi completos, ¿eh? Se hicieron muy pocos cortes. sí, wow, Y, y es, para mí ese es un día inolvidable, ¿no? O sea, en Bremen, lejos de mi casa, solo, es duro llegar, salir del teatro y llegar al departamento solo, ¿no? Y sí, así de, bueno, ese es el tema que ya platicamos, pero bueno, canté esa función, yo escuchaba al público alemán reírse, no de cuando cantaba, sino de cuando hablaba. Entonces me quedé acá, y ok, creo que sí me están entendiendo, sí me están sí, entendiendo. Y al siguiente día me habla por teléfono el director, el GMD, General Music Director, director general de música, que es el director de la orquesta, el mero mero. O sea, hay muchos directores, pero él es el jefe. Y él fue sí, el que en un principio había dicho, Alberto no puede ser porque no habla alemán, Papageno tiene que ser alemán, suizo sí, o austriaco, punto. Y de verdad, Tú, hay pocos no alemanes que cantan Papageno en estos países. sí, Y manda a hablar y dije, ay, no, me va a protestar, va a decir que estuvo muy mal. Y me dijo, Alberto, gut gemacht, bien hecho. Dice, próxima temporada hay 12 funciones, las haces todas tú. Ah, wow, no, Carla, yo recuerdo así. Dije, sí, yo salí muy feliz, salí llorando. Para mí, canté Dandini, o sea, Dandini es un papel dificilísimo, lleno de coloraturas. Canté en Barbero, que es icónico y que es todo eso. sí, Pero para mí, Papageno es el papel que más quiero porque más me gustó, ¿no?
claro. en todos los sentidos, en ese sentido, incluso hasta social, ¿sabes? Porque yo entiendo muy bien que, que ese relego no fue personal, ni siquiera de una manera para hablarlo claro, no fue racismo, ¿sabes? Sino Ujú. simplemente que la dificultad del papel, del idioma, decían, es que no, Sí, y para mí fue importante, o sea, hoy me acuerdo de cada palabra de Papageno, así puedo, he cantado flauta mágica algunas veces aquí en México, sí. y es así de, ay, abro la partitura y como que la vuelas y dices, ya me acordé, es, Okey. Ay, qué es algo bonito. mágico. Sí, Hace mucho que no canto, hace muchos años que no canto Papageno. Si alguien está okey, escuchando por ahí y quiere invitarme a cantar flauta mágica, con mucho gusto lo haría. que se pongan. Sí, y es eso, ¿no? Pasó ese tiempo así. Había cosas donde al yo no estar tan listo técnicamente, pues sí sentía el desfase. O sea, yo tenía 23 años, 24 años. Todos mis compañeros del teatro tenían 35, 36 años, donde la voz y la carrera empieza ya a formarse una madurez en todos los sentidos, ¿no? Claro. Y, y por ahí termina el contrato. Al intendente que me llevó, hizo una gran apuesta, hizo un musical enorme en Bremen. Bremen es una ciudad como de 600,000, 700,000 habitantes. Okey. Hizo un musical en gran formato como si lo hubiera hecho en Hamburgo, que es una ciudad de 4 millones. Pues fue un fracaso y el teatro se fue casi a la quiebra, ¿no? Entonces el Uh, Senado, porque en Alemania, al igual que aquí, eh, la ópera está subsidiada por el Estado. claro. Si no, no es negocio. O sea, la ópera me he dado cuenta que no es negocio, no es redituable. Es muy Sí, cara para, para todo esto, ¿no? Tú te das cuenta, en cualquier parte del mundo tiene que haber ahí sponsors, si no, no funciona. Entonces el claro, Estado dice, ¿sabes qué? Por ahí te vas. Y evidentemente muchos de los que llegamos con él, pues nos tuvimos que ir. claro. Hice varias audiciones y pues ahí sí siento que fue un momento de decisión de qué hago, ¿no? Ujú. Me sigo aquí eh, dándolo todo o, o retrocedemos. Pues vamos a intentarlo. Hice audiciones, en algunos teatros quedé, Sí, pero lo económico no daba. O sea, no, o sea, si ganas 3 pesos, pero tienes que pagar 4 para vivir ahí, ¿de sí, dónde, no? O sea, yo admiro mucho a la gente que se va así, pero no. Entonces regreso y, y pues bueno, cerré ese capítulo alemán, que claro. para mí, te he de decir que quedé enamorado de Bremen, quedé enamorado de Alemania. Sí, Me trataron muy bien siempre. Los compañeros y las personas con las que traté, eh, pues fueron como familia para mí. A la fecha sí, sí un contacto con muchos de ellos. Hace poquito vinieron mis papás alemanes porque después busqué un cuarto para vivir yo solo y le renté a unos señores que conocimos, Mary y Litz, okey. Red Shop, la familia, y con ellos vivía y con ellos aprendí muchísimo más el alemán porque era de que todos los días los veía y Claro. platicábamos, ¿no? Sí, el día a día. Y sí, sí, y pues bueno, para mí Bremen y Alemania fue una gran escuela. Claro. Y, y llegué a México después, complicado, porque al estar ausente tanto tiempo, o sea, ¿y quién eres tú, no? O sea, sí, nos Claro, sí, acordamos un poquito de ti, que tú hace unos años estás, pero aquí las cosas no paraban, y sobre todo siendo un país México tan productor y tan competitivo en las voces, pues bueno, me costó trabajo agarrar eso, ¿no? Eh, sí, Empecé poco a poco, después empezaron a invitarme de nuevo a hacer óperas, entré al estudio Ópera de Bellas Artes, soy de la primera la generación, primera generación, y sí, ahí empezamos de nuevo a repuntar, ¿no? Otra gran momento, ¿no? El de OVA, para mí fue increíble trabajar con grandes maestros, con grandes compañeros,
en nuestro país. Qué bueno que aún está en pie este proyecto. claro. eh, ya lleva 10 años, ¿no? Sí, sí, 10 sí. generaciones. Y Ahí haces tu debut con la Bohème, ¿verdad? debuté en 2013 con la Bohème, un año antes de entrar a Leoba. Ah, okey, ya. Hicieron, cuando el maestro Ramón Vargas toma la dirección de ópera, Okey. la subdirectora era la maestra Encarnación Vázquez, y se, se lanza una convocatoria para escuchar cantantes en todo el país. Ujú. Y y hago la audición en el CNA, y al poco tiempo me habló la maestra Encarnación, y me dice, oye Alberto, eh, recuerdo bien si fue Encarnación, pues nuestro Octavio Sosa, y no recuerdo bien, fue Encarnación, y me dice, queremos que nos acompañes para hacer la Bohème, quieres debutar en Bellas Artes, y yo, ¡pah! Es otro día increíble, o sea, Sí, sí, sí. debutar en Bellas Artes, dice Shunar, dos funciones, eh, el elenco era maestra Violeta Dávalos, que está con nosotros también, estaba Luis Ledesma, baritonazo, mi amigo compañero también Alejandro López era Polín, Marcela Chacón y tenor, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, el punto es que fue esos días, o sea, mágico y fue de ensueño. Sí, sí, sí. Al día siguiente de la última función de Bohem, hice la audición para Leoba. Ujú. Quiero en Leoba, estamos haciendo una gran actividad ese año. Al siguiente año vuelvo a hacer Bohem con la Compañía Nacional de Ópera. Esa vez la hicimos en el CNA. Y Okey. así, afortunadamente, cada año había un título. Sí. Llegó Belcore, El Elixir de Amor, llegó El Juego de los Insectos, llegó Carmen, llegó, ¿no? Maravilloso, o sea, Sí, 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 sí. De ahí años ya te increíbles. vas, te vas, te vas, ¿no? Sí, 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 y hay y más actividades, más orquestas. Empezamos a relacionarnos y conocer a directores y, y pues bueno, ya también con otra madurez vocal Claro. y con otra gran experiencia. O sea, después de traer 140, 150 funciones cantadas, pues ya trae unos tablas, ¿no? Y así no aprendiste es porque de plano mejor te dedicas a otra cosa, Sí, ¿no? Eso es el teatro alemán, eso es el teatro europeo. sí. Mucho, hacer muchas funciones. En una semana, yo me acuerdo mucho, en una semana canté, creo que martes Dandini, miércoles Maceto y jueves Barrio de Sevilla. Wow. Y de repente se te cruzan los cables porque todos tienen recitativos, entonces dices, ¿cuál de todos era? Sí, sí, sí. Sí, y ahí fue, ¿no? Y pues bueno, después de eso recibí ya la invitación para formar parte del coro de madrigalistas de Claro, Bellas Artes, me invitó para ser parte de ellos, llego y a la fecha estoy ahí, afortunadamente, soy muy feliz. Una gran agrupación, se hace música de mucha calidad, donde es otra disciplina, donde claro. también te ponen a prueba como músico, como ensamble, tu técnica, ¿no? Donde en una semana estamos haciendo, por ejemplo, este año hicimos de la pícola y en la siguiente semana estábamos haciendo Bach, ¿no? Sí, Es, y pues bueno, ahí va esto, ¿no? Ahí va esto. Este año para mí, eh, empecé en enero cantando Fígaro, mi primer Fígaro de las bodas de Fígaro, hice después Schönart de nuevo de la Bohemia, Mazzetto de Don Giovanni de nuevo, o sea, repertorio que conozco sí. y que aprendí en Europa y que ahora estoy haciendo de nuevo acá, ¿no? Y la verdad es que ya se siente que el coche tiene kilometraje puesto y que ya corre, ¿no? Claro. Sí, No sí, es lo sí, sí. mismo. Este, canté dos requiems de Mozart, uno con la Orquesta Sinfónica Nacional, otro con una orquesta de Mexican Pops, con una iniciativa privada que son maravillosos, que afortunadamente ahora que empieza a existir esto también, Sí, jóvenes que empiezan a crear sus espacios laborales, ¿no?
sí, y que empiezan a publicitar y que las salas se llenan, ¿no? O sea, la Olin se llena con la Filarmónica de las Artes, ay, qué bonito. con Mexican Pops, con Opus 11, y todos llenan. Sí, 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 El sí. público está ahí, el público está ahí, está ávido de verlo. Y, y pues bueno, este año el año pasado tuve la oportunidad de cantar por primera vez bajo la batuta del maestro Enrique Patrón de Rueda, que es un icono, ¿no? Claro, Tantos sí. años de carrera y por fin pude cantar con él este año otra vez. Wow, Eh, la semana pasada hice una Carne Burana, sí. obra bravísima para el barítono, y pues ahí va, o sea, yo me siento muy contento. Es como un pequeño resumen de todo lo que he No, vivido, ¿no? pero qué maravilla. No, y me falta todavía porque, a ver, necesito saber cómo llegas a la enseñanza. ¿Cómo llego a la enseñanza? Híjole, yo era Ajá, muy mal. Enseñar para mí ha sido uno de mis grandes aprendizajes, okey, sí, porque yo, aunque tenía mis deficiencias técnicas, todos, siempre de joven me fue muy fácil aprender a cantar rápido. sí, Entonces yo escuchaba e imitaba y no sabía cómo lo hacía, pero lo imitaba y lo hacía. sí, Entonces así pasaron muchos años y de repente llegó un alumno conmigo, eh, que él me enseñó a enseñar. Qué claro, chistoso. sí, Precisamente un amigo de Bremen, oaxaqueño, me dice, oye, fíjate que el hijo de una amiga tiene muy buena voz y estudia en Oaxaca, pero quiere dar el paso, ¿no? Ya, ok. Y me mandó grabación, una voz de bajo muy bonita, por supuesto con sus detalles. Ya, pues si quieres que vengamos. Pues ese chico me vino a buscar y, y empezó ahí, cómo enseñarle a él a cantar. El instrumento ahí estaba, ¿no? sí, Entonces, este chico se llama Santiago Schultz, un chico bajo, que es joven, que empieza a sonar bastante. Ahora estudia con nuestro Leonardo Villera, que es okey, un súper maestro y que estoy seguro que lo tiene muy bien entendido porque lo he escuchado y está cantando increíble, ¿no? Pero con él empecé a buscar el camino y dije, caray, creo que lo puedo hacer porque empezaba a ponerme en sus zapatos. Yo aquí, por ejemplo, mi esposa es cantante también. okey, Entonces de repente, oye, a ver, escúchame esto. Y que, no, está mal. Y yo acá decía estaba mal, pero no decía que estaba mal. O sea, yo sabía que okey, estaba mal, pero no entendía que estaba mal. No, está mal, está mal. Y ya me iba, ¿no? Pero explícame por qué está mal, pero yo no sabía decir qué. sí, Y con Santiago aprendí a hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, esto, me pones. Y ahí empecé a darme cuenta que podía hacerlo, que podía enseñar, que el maestro tiene que ponerse en los zapatos del alumno, claro, ¿no? Y entender que no tenemos la verdad total, no, y que cada caso es muy diferente. sí, Entonces, eh, ahí empezó, en los alumnos, y después llegó una invitación de nuevo para, para dar clases de canto en algo que me encanta, que hace rato hablábamos de Javier Solís, y claro, una sí, amiga, una amiga mía, se llama Vanessa Velasco, que es la directora de la Escuela de Mariachi Oliniolis en Garibaldi, sí, 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 me dice, oye, necesitamos un maestro de canto, ya hice todo el proceso, y me quedé, y pues ya había enseñado clásico, pero enseñar ranchero claro, también es complicado, ¿no? sí, Yo estaba empapadísimo de la música mexicana, sí, pero llegué a una escuela donde están grandes músicos de mariachi. sí, O sea, los mejores músicos de mariachi que pueda haber estaban ahí, están ahí. El mariachi de Cuthberto, del Gamamil, del mariachi 2000, todos los picudazos que puedo ir, los maestros están sí, dando clases ahí. guau, Entonces llegué ahí y llevo ahí en la escuela dando ya 6 años clases. Eh, Hay muchos chicos que llegan con muchas cualidades, hay muchos chicos que no tienen tanta capacidad, pero he aprendido a enseñar gracias a esto, claro, ¿no? Eh, y he podido combinar ambas cosas, ¿no? Tanto el canto
académico clásico, Sí, canto popular, ¿no? Que es muy nuestro. sí, claro. Entonces, eso, ahí llega la docencia para mí. Ahora para mí es una de mis grandes pasiones, me encanta enseñar, me gusta tratar de entender qué es lo que pasa, ¿no? Eh, Sí. resolver, es como tener ahí ¿cómo se llama este juego? El sudoku, ¿no? Decir, ¿qué número falta aquí? Hay que estar buscando, es que buscando Sí, claro, qué es lo que el alumno necesita y, y quitarnos un poco nuestras armaduras de la perfección y todo. No, no, no. O sea, creo que claro, el canto se enseña desde la confianza, sí, porque yo vi muchos casos como estudiante, incluso de mi mismo maestro, donde esa vieja escuela del maltrato, mm, sí, yo creo que esto es como una relación en el canto. Cuando uno pierde la confianza, lo pierde todo. claro, Entonces, de repente destrozar a los alumnos que era deporte nacional de muchos, sí, pues no, no se puede, no se puede porque les privas de su confianza al subirse al escenario y pensar que todo está mal, claro. ¿no? Sí, Y sí, sí, probablemente hay muchas cosas que están mal, como yo lo hice cuando tenía 23 años y debuté en un teatro alemán y había muchas cosas que estaban mal, sí, pero que tenía que hacerlo, tenía que subirme. Hay como una frase que decía, escuchamos pero no juzgamos, la aplico mucho ahora. sí, Cuando uno medio hace las cosas, critica mucho. Cuando uno aprende a hacer ahora las cosas y te das cuenta del valor de lo que es estar arriba del escenario y de lo que uno enfrenta al estar en el escenario, nos quedamos callados. Llega sí, el momento, mis alumnos digo, ¿cómo estuvo, maestro? Bien, bien, bien. Llega el momento exacto donde digo, oye, creo que esto puede mejorar, sí, pero no los correcto. tumbamos. O sea, es como que mm, yo tengo mucho esa visión, trato de Sí, cumplirla, trato de hacerlo. Hay veces que seguramente cometo otros errores, ¿no? Y tal vez algunos muy graves, pero no quiero hacer esos errores que vi, ¿no? Porque claro, eso es enseñar. sí, Y sí, me encanta enseñar. Me gusta la música ranchera, me gusta cantar con mariachi. Eh, hemos podido, con el programa Madrigalistas, hacer una combinación en algunos programas hemos hecho conciertos con mariachi, con la escuela de mariachi, wow, y, y para mí es increíble, o sea, para mí es sí, saber que los dos mundos pueden estar juntos, porque claro, a fin de cuentas son las mismas 12 notas, ¿no? No estamos sí, hablando de Julián Carrillo, son 12 notas. Y al claro, igual que el maestro Mozart escribió cosas que no son tan buenas, sí, el maestro José Alfredo Jiménez escribió cosas que son maravillosas, ¿no? así es. Sí, sí, Entonces, sí, eso, yo trato de llevar esto, así ha sido mi carrera pues, ¿qué te puedo decir? Hablando profesionalmente, de 21 años de wow, carrera profesional. sí, Y así han sido, con muchos altibajos, con muchas cosas muy positivas, eh, con muchos de repente fracasos, con muchas cosas que me dolieron pero aquí estoy. Pero hay muchas cosas más positivas, ¿no? sí, En este camino. Yo he encontrado en la música mi seguridad de ese niño tímido del que hablamos hace ratito, claro, a una persona, a un cantante, a una persona, a un hombre con mucha seguridad en mí y que trato de aportar y ahora dejar algo a mí, a pesar de que sigo yo siendo parte sé que es el momento también de empezar a dejar un sello con alguien más que necesita, ¿no? Hace poquito hay un alumno que por ahí anda, que, que de repente, pues, ¿por qué no vienes a las clases, no? Maestro, tengo dificultades, después vente y después vemos, ¿no? Me toca a sí, mí claro, dejar eso, me toca así, hubo muchas personas que a mí me hicieron eso, hay muchas personas que a mí me dieron la mano y claro, que el mismo maestro Jaso, que a veces ni un peso me cobraba, ¿no? sí, Me toca a mí, me toca a sí, mí, sí, sí, aún siendo cantante activo, como lo soy, eh,
me gusta y creo que, pues bueno, no sé, ya me hice un poquito de bolas, no. No, 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 Este, pero sí, te gusta y lo transmites además, ¿no? Digo, porque vaya, es una sensibilidad que tienes, eh, ay, tan bonita, en verdad, es muy agradable platicar contigo. ay, gracias, Carla, gracias. Pues En sí, verdad, yo en verdad. aquí en mi casa, en tu casa también recibo alumnos. Tengo mucho alumno mariachi, tengo Ok. mucho alumno que canta ranchero, Ujú. eh, y es algo que me apasiona mucho porque desafortunadamente muchos de ellos son los más desprotegidos y Sí, lamentablemente el mariachi es símbolo nacional y es al grupo musical que el mexicano más castiga, sí, ¿no? Así de, pues son mariachis. No, 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 no. Y la escuela de no, mariachi, Olimpio en Garibaldi, sí, se encarga de eso, se encarga de decir, no, tenemos que dignificar esto. Y te voy a claro. invitar a los recitales que vienen en enero, en, Por en febrero, la favor. primera semana de febrero, para que veas el Por- nivel de músicos que hay ahí ok. y los ensambles cómo suenan. Mus- Ay, te fuiste. Me fui, ya Sí, ya, regresé, ya, ya ya regresaste. regresé. Muy bien. Sí, y qué bueno que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por medio de la Laureano Listli, tiene esta escuela. Es una escuela profesional de músicos. Y todos leen música como cualquier profesional de cualquier escuela eh, superior de música. Claro, Llámese FAM, llámese Escuela Superior de Música, Conservatorio Nacional. Tienen ese nivel de solfeo, ese nivel de interpretación. claro. Y me siento muy halagado de ser parte de- de- del plantel docente. Y pues comparto lo mismo y aprendo un montón. O sea, uno no Sí, deja de aprender nunca. Y uno tiene que sí, tener humildad de decir, y esto sí no lo sé hacer, a ver, explícame cómo lo hiciste. No, sí, eso también el maestro tiene que decir, a ver, ¿cómo hiciste esto? Para yo entender, porque nadie experimenta en un cuerpo ajeno. O sea, yo a mis alumnos les digo, el canto es sensacional sí. en dos sentidos de la palabra, lo maravilloso que es y que nuestra voz, en las sensaciones de nuestro cuerpo cuando emitimos un sonido. ¿Dónde está pasando? ¿Qué está pasando? Claro. Eso es lo sensacional del canto, es doble, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y pues bueno, ahí seguimos en la escuela, seguimos en la lucha en ese aspecto, eh, dignificar el mariachi, de que los chicos siempre tengan mejores oportunidades, mejor crecimiento. Con mis alumnos de canto clásico igual, que Sí, tengan la confianza de que subirse al teatro es de cantar con una orquesta, compartirles yo lo que sentí, claro, ¿no? Porque no somos distantes. O sea, muchas veces muchos de mis alumnos van a superar lo que yo he hecho y lo deseo de todo corazón. Muchos de ellos a lo mejor nunca cantan con orquesta, pero quieren saber lo que alguien piensa de eso, sí, ¿no? ¿Qué es cantar en Bellas Artes? ¿Qué es cantar aquí? Todos los escenarios son dignos y tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Eso trato yo de compartirlo con ellos. Muchos pensarán que es desde el apapacho. Yo creo que no. Yo creo que es desde la confianza, porque claro, es como los hijitos, ¿no? Yo soy papá y tengo una hija, y a sí, ella la tengo que ver desde la confianza. Ella tiene que saber que es valiosa, claro, ¿no? Y así son los alumnos. Son valiosos y sus voces importan, sí, ¿no? Les tocará un camino diferente a cada quien. Yo estoy seguro que el maestro de canto no se imaginaba que yo iba a hacer lo que he hecho de una manera a lo mejor discreta o digna, pero yo soy sí, muy feliz y de eso se trata, ¿no? Eh, y hacer la música, es la bendición de la música. Disfrutar, eh, disfrutar lo que hacemos y siempre tratar de dar lo máximo de nuestra capacidad. claro. ¿Qué haces cuando no estás cantando ni estás enseñando? ¿Tienes algún hobby? Sí, sigo viendo fútbol cuando me dejan, Okey. porque te digo, tengo una hija de 5 años, está mi Okey, esposa también conmigo y, por ejemplo, ahorita antes de la entrevista, todos los días voy y la duermo y todo, le doy un besito, jugamos un poco, ajá, y digo, ahora fue express, ¿no? sí, Pero me encanta ser papá.
Me encanta ser Ay, qué papá, me bueno. encanta tener esta cercanía con mi hija, verla crecer. eh, Sí. Mañana tener un concierto, nunca la he escuchado cantar en su concierto, y ver todas las maneras. Tiene una vis artística que quién sabe por qué, ¿verdad? Con los dos, quién Pero sabe, con los papás, quién sabe que qué pasa. sí, sí, sí. Pero me gusta mucho estar en casa, me gusta de repente salir a comer, salir al cine cuando hay tiempo, porque muchas veces no hay. O sea, el Sí. problema, diría, diría la canción esta de, no es falta de cariño, te quiero con el alma, pero es falta de tiempo. O sea, de repente llegamos a casa y son las 8 de la noche después de estar fuera de casa desde las 6 de la mañana y Sí, lo que quieres es sentarte a ver algo. Pero en lo general, pues bueno, salir con ellas, estar con ellas, eh, claro. tener alguna actividad, salir al picnic, salir, ese Sí, tipo sí. de cosas. Cuando no estoy cantando, eso. Y aún así, Oh, siempre la música está presente, ¿eh? O sea, no sí, se va. sí, 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 pues está ahí todo el tiempo y aparte con tu esposa que también, bueno, se dedica a esto. No, Sí, bueno. exactamente. Sí, pero qué Es lo que maravilla. hago, o sea, de repente. Sí, Carla, ¿Qué sí, consejo le sí, darías a un joven que sueña con ser cantante de ópera? que lo busque, que no se obsesione tampoco, que he visto a muchos compañeros con grandes capacidades que, que en las escuelas de canto, en las escuelas de música te dicen que si no eres solista o si no saliste a cantar a ningún lado, no sirvió. Y eso es una completa mentira. Es que esto es muy circunstancial también. Yo me fui a Alemania porque estuve en el momento correcto, en una audición que tenía que hacer. Claro, Pero a lo mejor, si no hubiera metido sus papeles, pues a lo mejor no me hubiera dedicado a esto. Esto es muy circunstancial. La música es maravillosa, pero lo más importante es estar satisfecho con lo que tú haces. Siempre dar todo lo que puedas dar. O sea, quitarnos de la mente que si no salimos del país o si no cantamos en Bellas Artes, si no cantamos aquí, no lo hicimos bien. Eso está mal. Eso tenemos que respetarlo. Eso tenemos que decir, lo que hago, lo hago con mi máximo nivel. Hay muchos cantantes que conozco que son increíbles cantantes y nunca han pisado un escenario grande. Lo más importante es que estén satisfechos con lo que se hace, ¿no? claro. Estar bien preparados, seguirse preparando. El joven tiene que cantar mucho, aprenderse óperas completas, eh, escuchar a otros cantantes, mm, formarse su propio criterio. Es muy importante formarse su propio criterio, porque de repente a mí me pasó, tenía opinión medio censurada, ¿sabes? Porque tus maestros de Uy, canto te dicen, es que esto es lo bueno, y si tú opinas diferente, ¿cómo? No, no, claro, no. Esto es parte del carácter, decir, no, pues a mí no me gustó, pero porque no me gustó, pues porque esto y esto y esto, y está bien. Hay sí, que tener criterio. Que cuando lleguen con un maestro después de haber cantado, y si ese maestro llega y les dice, perdón, pues lo que estás haciendo es todo está mal, que corran por sus vidas, porque ahí no es, ¿no? Sobre todo cantantes que empiezan a hacer cositas, ¿no? sí, Y eso me queda a mí, por ejemplo, mucho de como mi maestro, el maestro Jasso, decía, cuando Miguel Ángel hizo Oso David, el David ya estaba ya dentro del bloque, sí, ¿no? El maestro Miguel Ángel solamente quitó lo que sobraba, ¿no? Cuando llegas con un maestro y te dice todo está mal, yo creo que ahí no es. Yo creo que claro, ahí no es. Es un consejo que los doy, sí, porque, porque ella empezó mal. Ahí empezó a ver, tiene que haber confianza, y tiene que haber claro, crecimiento desde lo que nosotros tenemos. Pues bueno, eso, escuchar grabaciones, hacer audiciones, levantar la mano, decir yo estoy aquí. Santo que claro, no has visto, jamás es venerado. sí, O sea, nunca te van a hablar de ningún lado si nadie te conoce. Las claro, invitaciones empiezan a llegar ya después de que empiezas a sonar. sí, Este, cuidarse, cuidar su repertorio. Hay mucho tiempo. Para mí,
creo que parte de mi, se puede decir, éxito de mi salud vocal ha sido que jamás me he metido con nada que sé que no puedo hacer. Aún Claro, teniendo los agudos y aún teniendo a lo mejor el volumen para poderlo hacer, no. Yo sé que mi capacidad no es para por ahí. sí. Decía José José, uno no hace lo que quiere, sino lo que puede hacer. Eso es importante de meternos a la cabeza, ¿no? Claro, Que lo más importante no es cantar fuerte, sino cantar bien. Y así, cantar bien es más que dar un buen agudo. Que lean mucho, que estudien sus personajes, que estudien idiomas, sí, porque después de aprenderlos al guamazo es muy duro. Por supuesto que lo aprendes, pero no es sí, la mejor manera. sí, sí, Adaptarse sí, a cualquier otro lugar, si es que su intención es salir del país, ¿no? Y esos son los consejos que puedo dar, ¿no? Y que viven felices con lo que hacen, que no se olviden a ellos como personas, antes que como cantantes, que tengan bien cimentado lo que ellos son, ¿no? Eso es lo que yo pudiera aconsejar y que, perdón, seguimos luchando con eso, ¿no? O sea, yo mismo, de repente llegan frustraciones así de, ay, pero ¿por qué no esto? ¿Por qué no? Los demonios siempre nos están hablando y siempre sí. hablan en la madrugada. Además, claro. Entonces, sí, no hay que hacerles caso a esas voces. Así es. Y confianza, mucha confianza en lo que uno es. No siempre va a estar todo bien. Eso tenemos que tener claro que también a un maestro en Alemania, tomé clases con un bajo muy famoso, Kurt Riedel, y me decía, Alberto, para ganar una audición tienes que hacer 10. Claro, Tenemos que, tenemos que estar acostumbrados a fracasar, que seguramente haremos muchos intentos y nos quedaremos en dos. Pero que esos dos valgan la pena, que para hacer 10 hay que hacer 100 entonces, ¿no? sí, Porque somos muchos cantantes, porque hay poco trabajo, porque hay gente siempre mejor preparada, habrá otros que no. Y la suerte también a veces juega. La suerte a veces juega también. sí. Y eso es, no sé, si es di demasiados consejos en uno. No, qué bueno, porque te van a escuchar muchos jóvenes y eso es muy importante, que No, vean que muchas gracias. el ejemplo que hay que seguir. Y en verdad, Alberto, no sabes, no nada más el consejo, sino siempre les digo, y en especial te lo voy a decir a ti hoy, tengo mis clases gratis con ustedes siempre, con todo lo que aprendo, además de que, bueno, toda la sensibilidad que tienes, pues la recibo, la guardo y es lo que me da la energía, absorbo para seguir adelante. Entonces me fascina. Muchísimas gracias por habernos contado todo tu recorrido, tus aprendizajes y sobre todo esta pasión que tienes con la música. En verdad te lo agradezco mucho. No sé si quieras Yo decir te algo agradezco más mucho. para terminar. No, te agradezco mucho a ti, Carla, de verdad que ha sido, o sea, y ahorita veo el tiempo, paso rapidísimo. O sea, yo decía, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Pero bueno, todo fluye. Siempre tenemos algo nuevo que contar Así y es. me hace sentir muy contento de poder saber que existen este tipo de espacios como para mí, como para muchos. Veo que muchos maestros han estado aquí. eh, no he podido escuchar todos. Son ya 67 con este, ¿verdad? Sí, ya, ahí vamos, vamos Qué bien, vamos maravilla. bien. Bravo, felicidades. Y Y yo pues espero bueno, que haya que una segunda oportunidad contigo. con mucho gusto. Creo que también tenemos muchas cosas que platicar. Sí, sí, nos quedamos cortos. No, muchas gracias, Carla. Y decirle a todos los chicos que de las Lupitas y vivo casi sobre San Antonio Abad, entonces mucho ruido afuera. Decir a los chicos que tengan paciencia, Sí, paciencia, paciencia activa, ¿eh? sí, Porque una claro. cosa es ser pacientes y otra cosa sí esperar, nada más, no. Sí, Hay que buscarlo, pero que si en algo puedo yo apoyarlos o necesitan algún consejo, pues bueno, que me busquen y con mucho gusto, si existe la posibilidad, pues estoy para claro. poder dar un consejo, para apoyar, para escuchar, etcétera. ¿No? Wow, Muchas genial. gracias, Carla.
No, hombre, gracias a ti, en verdad, y sé que lo van a valorar muchísimo, ¿eh? Y bueno, a todos los que nos escuchan, no se les olvide darle like, por favor, suscríbanse al canal, me harán gran favor con eso, activen la campanita y si les gustó el contenido, compártanlo, que estoy segura que así será. Muchísimas gracias, Alberto, nos vemos Gracias, pronto. Carla. Buenas noches, Gracias, hasta luego. Felices hasta fiestas. luego. Igualmente, Hasta luego. felicidades. Gracias. En el próximo episodio de Historias en Clave nos acompaña una gran invitada, la maestra Cori Anaís Arteaga, creadora y directora de Corarte, música vocal, una artista que ha dedicado su vida a celebrar la diversidad de la música vocal y a llevar la sensibilidad del canto coral a cada uno de sus escuchas. Hablaremos de la creación de Corarte tras aquel memorable concierto en la Catedral de Morelia, de su recorrido por instituciones como el Conservatorio de las Rosas, el Teatro Melchor Ocampo, Allende 637 y muchos más, de sus participaciones en festivales internacionales y de su labor como directora vocal, pedagoga, pianista y formadora de nuevas generaciones de músicos. Cori nos compartirá cómo ha construido una carrera que une tradición, innovación y comunidad, y cómo la música vocal sigue transformando espacios, vidas e historias. No te lo pierdas en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.